Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y hoy en este episodio nos acompaña posiblemente el primer y único puertorriqueño que ha sido honrado con el título de samurái por el gobierno de Japón, el presidente de Mackenzie y Asociado, actual presidente de la Cámara de Comercio y samurái por el Imperio Japonés, Hi. Cameron Mackenzie. Hi. Hi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Es un placer. Estamos tratando de cuadrarlo y creo que tiene muchas cosas interesantes probablemente que decir. Pero de partida, creo que muchos de los que escuchan el podcast siguen el Nuevo Día y hace una semana se despertaron la noticia de que el cónsul honorario de Japón en Puerto Rico se llama Cameron Mackenzie. Eso es así. Y tiene tu cara. Y soy yo. Así mismo es. Explícame un poco eso. Sí, pues esto ha sido... By the way, no eres samurái, ¿verdad? Soy yo. Estoy en entrenamiento. En entrenamiento. Poco a poco. Por ahora es Mackenzie-san. El sobrino San. El sobrino San. Pues mira, mi tío abuelo fue el primer cónsul honorario de Japón en Puerto Rico. Ok. Como en los 1960, 50 por ahí. Y duró por 35 años. O sea, que fue... O sea, le dieron varios nombramientos. Entre uno de ellos es el The Honor of the Rising Sun. Ok. Son 25 años de servicio. Después de él, se lo dan a Manuel Morales Jr. Y Manuel Morales Jr. fue presidente de la Cámara de Comercio. Ok. Entonces, yo cuando estoy considerando lanzarme para presidente de la Cámara de Comercio, que afortunadamente pues me lancé y pues nadie, no hubo... Nadie te retó. Gracias a Dios. O sea, fui solo. Pero en ese momento igual me tenía que cabildear, ¿verdad? Yo cabildeé a The Elder Statesmen, que son los pasados presidentes. Ok. Entonces, entre eso, conozco a Manuel Morales Jr., de la casualidad que nuestra familia nos conocemos de muchos años, y él me invita a un evento del cuerpo consular. Entonces, ¿De Japón o en general? En general. Okay. Aquí hay como 32 cónsules, 4 o 5 de carrera, todos los demás son honorarios. Entonces me invita y yo en ese momento era presidente electo, estaba aprendiendo más o menos cómo era la cosa. Entonces me invitan y a mi sorpresa me dicen, Cameron, di algo. Y yo, a rayo, ¿qué voy a decir yo aquí? Entonces me paro y hablo sobre mi tío abuelo, sobre mi tío Hansel Tel, que fue ex embajador de Estados Unidos en República Dominicana. Y pues ahí él como que le abre los ojos y yo no sabía, ya le habían pedido a él que buscara un sucesor. Entonces, mientras eso está pasando, pues seguimos hablando, creando esta amistad. Y en un momento me pregunta, oye, ¿tú considerarías, te pudiera interesar? Y yo, claro, imagínate, qué honor sería para mí poder traer eso para mi familia de nuevo. O sea, es increíble. Me dicen que sí, me abren, o sea, una puertecita así y yo arranco corriendo por ahí. O sea, empiezo, olvídate. Entonces, me hacen... Yo llevo en esto como 1 año y medio, casi 2 años, antes que me den el nombramiento calladito. O sea... ¿Tuviste que ir a Japón? No he ido a Japón todavía. Pero sí participé, y ahorita te enseño una foto de yo, mi esposa y mi hija en un kimono. Caminando por ¿cómo se llama? Por la quinta... No es la Quinta Avenida, Grand Central Avenue en Nueva York, en el primer Japanese American Parade. Yo y mi esposa y mi hija fuimos parte de ese first parade ever. It's a pretty funny story. Después te cuento. O sea, ni mi hija ni mi esposa habían almorzado, so it was pretty complicated. pero no, eso fueron un año y medio en entrevistas, conociéndonos, como te decía, en Nueva York. Cada día que iba a Nueva York, pues si había una actividad en el consulado, pues yo iba y participaba. Y creé una amistad con muchas de las personas de ese consulado. Y entonces pues me dan las noticias que Tokio me había aprobado, creo que fue en noviembre del año pasado. Pero después de que Tokio te aprueba, tiene que pasar por el State Department de los Estados Unidos. Ah, que tienen que sign off. Oh, yeah. Entonces pues yo calladito decía, rayos, sabrá Dios, ¿sabe? Who freaking knows, ¿verdad? Que no salgo. Entonces pues me dieron ya oficialmente, me aprobaron y tengo mi tarjetita ahora, dice Honorary Consul of Japan en Puerto Rico. Y pues desde febrero 1 pues soy Mackenzie-san,
el cónsul honorario de Japón en Puerto Rico. ¿Qué implica ser el cónsul honorario de Japón en Puerto Rico? Pues, believe it or not, Japón tiene mucho negocio en Puerto Rico. ¿De verdad? 2.5 billones al año. It's a lot of money. ¿De qué? Exacto. Pues Toyota, o sea, la mayoría de los carros, 50% de todos los vehículos que se venden en Puerto Rico son de Japón. La gran mayoría. Eso representa como 1.4 billones de dólares al año. Y ellos consumen como 900 millones de dólares de productos de Puerto Rico. ¿Agrícola o...? Farmacéutica. Y tienen aquí varias inversiones, inclusive Ecoeléctrica es parte, o sea, los japoneses son parte dueños, una empresa japonesa de Ecoeléctrica. Y tienen una manufactura aquí que se llama Terumo, que la fui a visité hace una semana cuando estaban los japoneses aquí en Puerto Rico. En mi primera delegación oficial, o sea, que fue, o sea, para mí una experiencia, todo esto es una chulería. Que de hecho, en realidad, tengo que darle las gracias al gobierno, o sea, el gobernador, lo que fue, o sea, el Sidre, Omar Marrero, Tatito, el Majo, todos ellos en realidad se portaron con nosotros de una manera increíble. Y pues nada, así acabé siendo Mackenzie-san, el cónsul honorario de Japón en Puerto Rico. ¿Tú sabes de dónde viene el concepto de cónsul? Pues yo creo que sí, pero walk me through it. Bueno, originalmente las embajadas siempre habían existido, pero en la época griega clásica, en las ciudades de la Grecia clásica y de lo que era en ese momento el Imperio Persa, ciudades tenían en cada otra ciudad un ciudadano de renombre que era ciudadano de la ciudad donde vivía, pero era considerado, sea por amistades ancestrales, lo que sea, un agente o una persona que es amigo de la otra ciudad o del otro imperio. Así que no era lo mismo que un embajador que tenía un título sagrado, pero esa figura con la tradición se adoptó en el mundo diplomático, y así que por eso es que tiene el embajador y tiene estos cónsules. Claro. Que hay, y los honorarios, pues tú eres ciudadano de Estados Unidos y vives en Puerto Rico, pero eres amigo de Japón y sus intereses. Sí, al final del día fue en unas conversaciones escritas con el gobierno. Escribieron una línea que a mí me impactó. Me dice, Mr. Cameron Mackenzie is now a representative of Japan in Puerto Rico. Para mí eso fue, pues nada, además de ser un gran honor, it's quite humbling, en realidad. Pero ¿tiene algún tipo de responsabilidad? Como que si alguien tiene que pedir una visa o algo, ¿tienen que ir a donde ti? Típicamente los trabajadores de la visa tienen que ir con relaciones ya en Nueva York. O sea, que el consulado general, que nosotros nos reportamos a ese consulado. Nosotros nos encargamos si hay algún problema con algún japonés en la isla, ya sea entidad jurídica o entidad o un individuo, asegurarnos que cualquier trade que haya entre Japón y Estados Unidos, en este caso en Puerto Rico, pues no haya ningún impedimento. No te preocupes, sé que ya te conté que tengo asma, I'm alright, I'm okay, I'm just a little bit short of breath. Pero eso es una responsabilidad, en realidad, velar por los intereses de los japoneses, asegurar que nothing's trampled, right? Y asegurarnos que de una manera u otra se mantenga o se incrementa la actividad económica. ¿Y el Departamento de Estado Federal te tuvo que dar algún tipo de curso o algo, como te dieron un briefing? Nada. Esto es sink or swim. Bueno, tengo que ser justo. Morales-san, Morales Jr., pues sí me ayudó. O sea, él me reuní con él un montón de veces, entender bien the do's and the don'ts, qué cosas tomar bien en serio, qué no. O sea, he's been a very good mentor en esta parte, ¿verdad? Explicándome bien. O sea, he's been doing this for 25 years, en mucho tiempo. Y nada, estoy bien entusiasmado, o sea, porque creo que hay buenas oportunidades para Puerto Rico a hacer más comercio con Japón. Y la realidad, o sea, la tercera potencia del mundo. O sea, sí, no, hay definitivamente hay billete ahí para hacer. Sí, el costo capital más bajito en el mundo. ¿De verdad? Yep. ¿Por qué?
Ellos tuvieron... ¿Qué quieres decir con coste de capital? Las tasas de interés son las más bajitas en todo el mundo. So, while you'll see tasas de interés como el Federal Funds Rate en Estados Unidos, 5, 5-ish. Japón están casi ahí al 0.5 o 1%. Ellos no tuvieron tasas negativas en un momento. Las tuvieron por mucho tiempo. And they had negative growth rates también. Pero todo eso causa una oportunidad enorme. Que ahorita, uno de los puntos que we should probably touch upon es esto del sí, vamos a hablar de eso ahora. O sea, que tiene mucho que ver. O sea, mientras tú mantienes las tasas de interés bajitas, particularmente el fund rate, los valores de los negocios son más altos. O sea, hay una relación directa e inversa. Y de las propiedades. Eso es así. Así que, teniendo unas posibilidades de que Japón pueda invertir en esta área, pues puede ser bien interesante para el país. Ok. Y moviendo un poco el tema entonces, que lo discutimos hoy por la mañana un poco por teléfono, está pasando todo esto a raíz de que el FDIC, los reguladores de California, cerraron el Silicon Valley Bank. Uh-huh. Había Signature Bank, creo que fue en Nueva York. Hay mucha consternación con este tema de los bancos, si hay algún tipo de problema sistemático. Y yo creo que tanto estos eventos que están pasando ahora como las botas que le dieron a miles de personas en la industria de tecnología y digital, todo esto surge del hecho de que están subiendo las tasas de interés a nivel federal para pelear con la inflación. Y que no es que están nadando en aguas diferentes, es que te cambiaron por completamente el océano. Porque por los últimos, yo diría que 23 años... de los 1980 ya van bajando las tasas. Llevan bajando las tasas y yo entiendo que en el 2000 fue que ya llegaron a un nivel que era casi... Bien bajito, sí. O sea, it was around... No, actually, en 2000 estaba todavía creo como el 6%. And then it came down, lo bajaron a 3%. Entonces pues, subieron un poco de nuevo. Entonces los últimos, creo que son como 10 años, just tank. O sea, donde estábamos los otros días que estaban 1%. Exacto. 1%. Entonces... I don't know where you want me to. No, es ¿qué significan estos eventos recientes, pero dentro del contexto de lo que implica los cambios que tiene eso en un mercado, que tú incrementes el costo del capital y de momento una economía que se basaba en la premisa de que el dinero era casi gratis, sí. De momento ya no, ahora hay costo. Pues esto tiene un montón de ramificaciones. O sea, y para hacer el Boadir, o sea, tú diriges tu propia firma de inversión. Yo tengo un boutique investment bank. Nosotros somos un broker dealer registrado con el SEC y FINRA. Tenemos también CFO services externos, o sea que nosotros le damos asesoría financiera a corporaciones medianas y pequeñas. Particularmente en Puerto Rico, y soy parte dueño, yo o en mi carácter personal o a través del negocio, de 5 negocios distintos, que en total vendemos más o menos como 20 millones de pesos al año, son como 200, 300 empleados entre todas las compañías. So, tengo la dicha de tener varios sombreros que me ayudan a entender esto de una perspectiva un poco distinta, ¿verdad? Y en Puerto Rico todo. En Puerto Rico todo. All right. Cuando tú miras, vamos a empezar por inflación. Cuando tú miras inflación y los breakdown de inflación, el más grande son las propiedades. So, if you look at CPI around 35% de ese índice está atado directamente a lo que son rentas y los valores de las propiedades. Así que tienes un weight bastante alto dentro de CPI sobre las propiedades. Tienes también en las comidas, son más o menos como un 7, un 10%. Y entonces tienes en varios de los commodities, representan más o menos un 20%. Así que entre comida, commodities and real estate, del CPI que tú tienes, es prácticamente un 65, casi 70% de todo. ¿Por qué te estoy entrando en estos detalles?
cuando estamos mirando que el CPI está en 6% year over year, 8% year over year, esos sectores son los más que se están viendo afectados. Tú le agregas a eso los movimientos de inflow de capital que están pasando en lo que son los mercados de capital, donde los profesionales se están moviendo dramáticamente a safer investments, entiéndase, bonds, very high blue chip stocks. Están enfocándose en cosas con short duration because of the inverted yield curve, que entonces lo tocamos un poco más tarde. Estás viendo lo que se conoce como un flight to quality, and it's pretty dramatic, ¿verdad? Ese flight to quality lo que te está indicando, además de the inverted yield curve, es que los profesionales se están preparando para algo bien negativo que va a pasar. Así que están moviendo sus inversiones a cosas que piensen que van a aguantar cualquier cantazo. Eso así. Así que típicamente, o sea, cuando se llama el capital stack. Cuando tú estás mirando el capital stack, tú miras préstamos que tienen colateral, préstamos sin colateral preferida y acciones comunes. Se están moviendo los que pueden, porque eso es otra cosa que es bien importante saber, que no todos los manejadores de fondos pueden entrar y salir de su asset class. Así que tú tienes personas que están metidos en equities que no pueden invertir en deuda. Okay. Entonces se está metiendo mucho en deuda, particularmente en esa parte colateral, porque si el negocio pues baja de valor, todavía tu colateral en teoría está intacto. Y por ahí es parte de mi preocupación con los bancos, que ahorita voy a llegar a esa parte, que es la parte del colateral. Entonces tienes inflación diciéndote que está altísimo, que eso está causando presión, salarios más altos, está causando presión en los costos de los commodities, de tus raw materials, en los negocios que te están subiendo. Tuvimos problemas de logística debido a todo lo que está pasando a nivel mundial y estamos al borde de una guerra. O sea, if you step back y ves todo lo que está pasando en el panorama, yo no sé si ha habido un momento más incierto de dónde poner el capital que ahora. Quizás el 2008. Posiblemente, pero no hay una guerra. Y no es que solamente sea una guerra. O una competitiva, porque habían dos. Pero una guerra donde literalmente we're looking at very similar players from World War II, ¿verdad? Y estás viendo una situación a lo que pasó en the Korean Peninsula después. O sea, que son unas guerras que se están dando donde los players son bien similares y están pasando por situaciones similares. Pero en este caso, Estados Unidos is levered to the tilt. Está altísimo. O sea, ellos tienen que subir ¿cómo se llama? El debt ceiling. El debt ceiling, pues si no suben el debt ceiling, tienen un déficit. And they're fighting para mantener esa posición como el hegemón. Exactamente. Que está complicadísimo mantener. O sea, tienes a China, Rusia, Estados Unidos, India. A través de todo esto, waging a proxy war in Ukraine. O sea, entonces, tú ves todo eso pasando, que Ukraine was the bread basket de esa área. Entonces, tienes la guerra, tienes inversionistas fighting to quality, tienes ¿cómo se llama? Las tasas de interés subiendo. Que esas tasas de interés subiendo son mucho más impactantes de lo que la gente cree. O sea, I don't think people really realize the impact. Cuando tú has bregado con real estate. Bueno, yo que estoy en banca hipotecaria, en la industria en Estados Unidos hemos estado viendo 1 a 2 bancos o compañías hipotecarias cerrando la semana. Y no te estoy hablando de como que mom and pop. Estoy hablando de compañías que te producían billones al año y de momento, ¡pap!, de un día para otro anuncian el cierre. Vamos a salirlo del mortgage para no meterte en problemas. Vamos a salirlo del mortgage. So let's talk commercial real estate. ¿Verdad? Commercial real estate, que es un activo bastante fácil de valorizar, porque lo que estás es mirando la renta que está produciendo y el cash flow que te genera. Y vamos a ver ahí el impacto de un incremento de un cap rate. Un cap rate, para los que no sepan lo que es, prácticamente es el retorno que necesita un inversionista para sentirse cómodo en comprar ese activo. Entonces, vamos a suponer que ese activo genera $1,000 al año. Y tu cap rate es un 5%.
Pues nosotros cogemos ese cálculo de 1,000, lo dividimos entre 5%, y en teoría un inversionista estaría dispuesto a invertir $20,000 para recibir un cash flow de $1,000 y le da un retorno de un 5%. Okay. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo ponemos al 10%. $1,000 dividido entre 10 son $10,000. Así que la inversión se redujo por la mitad. Así que el inversionista ya no está dispuesto a comprar ese activo por $20,000, sino que él para ahora tiene que comprarlo por $10,000 para que le haga sentido el retorno. Uh-huh. La tasa de descuento del Federal Funds Rate, que se considera lo del 20, it's typically 20-year Treasury de los Estados Unidos o 10-year Treasury, se conoce como la base, el risk-free rate. Todo va encima de eso. Así que ese incremento que te acabo de enseñar, donde un activo ha bajado el 50% de valor, es en teoría, no en la práctica, en teoría, lo que tiene que pasar. Yep. Inflation hits your margins, así que te estás ganando menos. Uh-huh. Tienes más incertidumbre en el mercado. Tighter labor market, tienes que subir todos los salarios, todo. Tus márgenes están mucho más finitos. Y para colmo, nosotros teníamos en todo Estados Unidos niveles de deudas más altas históricas que se habían tenido. ¿Por qué? Porque la deuda había sido tan barata por tanto tiempo. Que todo el mundo estaba todo el mundo tarjeteando por ahí. Por tú y siete ya, se te meten en las acciones y lo vuelves. Entonces, le agrega a eso que eso va a incrementar. O sea, no hay duda que los negocios van a tener que valer menos. Estás generando menos ingresos y ahora tu costo de capital es más caro. Así que your value should be less. Hint stock market, ¿verdad? O sea, así que esos son... Y nadie debe estar mirando su 401k para su salud mental. Yo no tengo ni $1. Bueno, no embuste. Hoy, por una oportunidad, compré acciones... Y no, yo no sé si yo puedo decir esto. No puedes decirlo. No, exacto. Compré acciones de una empresa. Sí. Porque por un dip, por una situación especial que pasó ahí, yo compré unos call options. Pero además de eso, que es una ínfima, yo no tengo nada metido en la acción. Tú estás en cash. Oye, yo tengo 8 certificaciones financieras, 5 licencias regulatorias y una maestría. Todo en finanzas. O sea, everything in finance, right? Y pues, o sea, son las preocupaciones genuinas de lo que está pasando en el mercado. O sea, ahora vamos a agregarle eso a SVB, ¿verdad? SVB, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. It's huge, $200-something billion. Ellos were very smart for a short period of time. Cuando vieron las tasas de interés que subieron dramáticamente, compraron long duration assets, which wouldn't have been a significant issue. No iba a ser un problemón, a menos que hubiera run on the bank, ¿verdad? Porque en teoría, si tú aguantas eso a maturity, pues sí, tú tienes pérdidas ahora. ¿Pero por qué te subieron las tasas? Pero cuando te obligan a vender las inversiones porque todo el mundo está hiteando la cuenta, de momento corre y ahí está frito. Y cogiste la pérdida. Ahí no tiene opción, ¿verdad? Así que eso es en cuestión del manejo de las inversiones que están haciendo los bancos en ese momento, ¿verdad? Que fue el perro que mordió a SVB. Pero el otro, mortgages. Uh-huh. Cuando suben los mortgages, if they hold that paper en sus libros, pues entonces ahí ellos están, en teoría, teniendo pérdidas también. But they're unrealized, ¿verdad? No son reales. O sea, porque no las has tenido que en papel para poder venderlo. Exacto. Pero si tienes que coger un montón de esos préstamos, ir a venderlo, ahí si los pusiste a 3% y ahora están a 5%, no te van a pagar lo mismo. Exacto. Entonces, ese es lo que están hablando, que es un systemic risk de todo Estados Unidos, de la banca, tiene que ver en gran parte por este incremento dramático que han hecho de las tasas de interés, cómo eso afecta a los valores de los activos, particularmente los que se parecen a fixed income assets, que son los que se afectan más directamente. Y eso, pues, son uno de los problemas grandes que vamos a estar viendo las repercusiones en los próximos meses. Uh-huh. We're going to start seeing this más y más. Entonces, ya los pronósticos son third quarter, fourth quarter este año, las cosas ya se van a ver un poco más apretadas, el próximo año vamos a ver.
Pero en este momento está bien complicado. ¿Dónde poner tu dinero? ¿Dónde buscar para oportunidades? And this is where, aquí me pongo la sombrero del Cámara de Comercio. O sea, Puerto Rico es beautiful. O sea, y yo estoy tratando, con mi posición de presidente de la Cámara de Comercio, de llevar ese mensaje. Pero a veces es complicado. O sea, porque vamos por una línea donde we need to continue to build credibility as an economy, uh-huh. Y no estar tan enfocado en algunos nichos que han repercutado a través de la historia. O sea, que we're so good at something we dedicate, o sea, que nos enfocamos en algo, que después viene otra persona, empieza a competir con nosotros y pues posiblemente perdemos esa ventaja competitiva. Uh-huh. Pero en este momento, donde tienes un mundo incierto, tienes un safe haven que se llama Puerto Rico, que tiene $100,000 millones para ser invertido en construcción, que va a pasar por los próximos 5 o 6 años, que aunque tu economía tradicional baje, vamos a suponer un 10%, un 15%, te lo va a aguantar los fondos federales. Entonces, Puerto Rico se ve bien interesante en estos momentos, con todos los problemas que tenemos. O sea, así que, no sé cómo acabamos hablando de Puerto Rico del SPP, pero por ahí fue que llegamos. No, muy bien. Yo tengo esta... yo creo que también lo que está... Y no sé si estás de acuerdo, que un aumento en tasa, aunque la realidad es que te ha sido dramático, comprando desde donde comenzó hasta por donde va ahora, también refleja que hasta cierto punto quizás mucho del crecimiento que ocurrió y mucho del dinero que estaba corriendo... o sea, era paquete. O sea, no reflejaba un aumento en productividad, sino que reflejaba sí, claro, un montón de gente como tú jugando con el Excel. O sea, no sé si un montón de gente como yo jugando con el Excel es precisamente lo que es. Lo que sí causó, yo te diría que sobreconfianza. Uh-huh. De que los buenos tiempos iban a seguir, porque el dinero está corriendo. Entonces, lo otro que pasó, que ha sido una cosa que amortiguó, es que al subir las tasas, pues tienes un dólar más fuerte. Uh-huh. O sea, tener el dólar más fuerte, eso también, particularmente en Puerto Rico, que importamos tanto, no aguanta el cantazo, si no sería mucho peor. Much worse than what it is right now. Pero yo te diría que es más sobreconfianza que personas, que profesionales invirtiendo en el mercado. Yo creo que hay muchos inversionistas retail que hicieron sus chavitos y ahora son Gordon Gekko. O sea, te lo digo. O sea, yo veo a veces estos anuncios. Yo tengo un pana en esa línea. No es en lo que tú dices. El tipo metió como $60,000 en Dogecoin. ¿Y se metió cuánto? O sea, un fracatán. Un par de millones. Pues, y ahora es un genio. Y eso fue un casino play, pero el tipo estaba de que dando consejos de vida, andaba con una paz. Qué rico hace unos pesitos en la cuenta. Porque el tipo, y también, o sea, el tipo tiene mucho dinero, pero dar ese paro lo hizo a él pensar que él lo tenía todo figured out. Él es el oráculo de Delfos. O sea, él estaba por ahí. Y eso, oye, yo estoy viendo. Y yo creo que eso pasó mucho más, a un nivel mucho más general que los Crypto Bros. Creo que pasó en, ¿sabes? Por ejemplo, Uber corrió, yo no sé cuántos años, no tenía un profit. Ay, Dios. Twitter, la acción, el precio de la acción por lo cual lo compró Elon Musk era el mismo del día de su IPO. Pero como había cash tan barato, pues todo el mundo podía andar. Chicos, a mí, o sea, yo que llevo una vida entera estudiando esto de finanzas. Yo cuando veo mi LinkedIn, veo mi Facebook sobre consejos de trading en forex o en cripto o en acciones, yo digo, espérate. Cogerlo suave. Yo llevo muchos años en esto, o sea, y no, tú estás tirando la baqueta aquí porque hiciste unos chavitos, ¿verdad? Uh-huh. Quiero ver aquí en 10 años, todos esos tipos que están hablando, ¿dónde están? To see actually where they are, if they've been able to actually keep that money. Uh-huh. Eso es una de las cosas. Entonces, ese sentido de sobreconfianza, de que las cosas te salieron bien,
nos pasa a todos. O sea, yo cuando comencé mi carrera tenía un poquito de más dinero en exceso porque estaba soltero. O sea, me puse a hacer options trading. Y options trading es when you get it right. O sea, cuando te ganas muchos chavos. Ahora, you get it wrong. El palo. Entonces, yo tuve un momento de humildad. O sea, que toda mi vida me ha caracterizado por unos momentos espectaculares con una galleta justo después. O sea, o antes o después. O sea, siempre ha sido así. Y entonces, pues yo cogí y metí, fueron como $20,000-$25,000 en call options. Y me gané como $150,000. O sea, fracatán de chavo. O sea, yo, eso mismo, igual que el pana tuyo, yo soy como que tú leíste el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, olvídate, yo estoy un quitado, yo me voy a dedicar a hacer esto. Olvídate de todas las otras cosas que ellos hacen. Me cogió otra. Puse 30. Me fui en cero. En cero, lo perdí todo. Yo me recuerdo ese día cuando yo perdí eso. Yo mirando en el espejo decía, cabrón, te acabas de perder un carro. O sea, así fue. Yo me decía, tú acabas de perder un carro. O sea, ¿qué tú haces? Y para colmo, tú tienes maestría y licencia. Así que es como que... Es como una galleta. ¿No? Si alguien en la calle hace eso y le sale mal, pues whatever. Ajá, pero tú... Yo había hecho todo mi análisis, toda la cosa. Entonces, eso es otra cosa que tienen que entender de las acciones. O sea, nosotros hacemos todos estos análisis, particularmente lo que se conoce como las comparables, o sea, the market comps. Entonces... Pero al final del día es especulación. Es supply and demand. Ajá. No necesariamente tiene que ver con el cash flow que está generando, sino que how hot that stock actually is. Uh-huh. Por eso cuando tú ves a veces estas locuras de Amazon en su momento, Facebook en su momento, que tenía unas valorizaciones que no concordaban con el cash flow. Uh-huh. O sea, yo he tenido mucha suerte de estar rodeado o cerca de personas que han generado mucho ingreso. Yo he tenido almuerzos con billonarios, me he reunido con ellos. Entonces, uno de ellos a mí me impactó. Yo tenía como 22 años, 23 años. Y me dice, Cameron, you gotta learn something. ¿Qué es esto? ¿Qué viene? When your cash flow doesn't add up to your multiple, you're gambling with your money. ¿Qué es el múltiplo? Múltiplo es como cuando tú estás valorizando... Recuerda que muchos de nosotros no almorzamos con billonarios mucho. Sí, perdona. Huele bicho. No sé qué decirte, ¿sabes? Anyway. Sí, sorry. ¿El múltiplo qué es? Okay. El múltiplo es... Imagínate tu casa. Uh-huh. ¿Okay? Tu casa está compuesto por un valor que lo determina el mercado. Ese valor que determina el mercado, entonces, dictamina cuánto equity te sobra. Así que si tiene una casa que vale $500,000, le quita $250,000 que tenga en deuda, pues tu equity es $250,000. Exacto. Okay. Pero para llegar a eso, típicamente en un negocio, pues vamos a suponer esa casa yo la puedo alquilar por $5,000 mensuales. Uh-huh. Pues mi múltiplo de 60,000 para llegar a $500,000, como 9 y pico, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que es un múltiplo. Tú miras algún tipo de earning stream, ya sea evita, que es ganancia operacional más depreciación, o tu ganancia neta, y lo multiplicas por un múltiplo. Estoy demasiado técnico. No, se entiende bien. Okay. Es que, no todo el mundo está en este mundo, caballo. Sí, entonces, pues nada, eso fue una lección que me dieron y los dioses de Delfos, o así, el oráculo de Delfos. Pues, o sea, es mucho más complicado de lo que parece. Y en este momento está complicadísimo para saber exactamente dónde están invirtiendo el capital. Entonces, hay mucho oráculo allá afuera. Y cuando tú dices que es bello para Puerto Rico, o que tú ves que pudiera ser una buena oportunidad para Puerto Rico, o sea, vamos a concretizar eso un poco más. Ajá. ¿Te refieres, por ejemplo, inversión en compañías de construcción o en compra de propiedades o proveer algún tipo de servicio? O sea, ¿dónde está? Porque yo comparto contigo lo que dije, el comentario, la observación que dijiste ahorita de que en Puerto Rico a veces nos enfocamos en unos nichos
y nos vamos hasta home por ahí, tú sabes, ¿verdad? Culo abajo. Y como que ignoramos las demás cosas o los demás factores, las demás oportunidades y le sacamos el jugo, pero después otra gente aprende el cuento. O sea, por ejemplo, tanto que están hablando aquí en Puerto Rico que hay mucha discusión sobre el tema de los Ley 22. En la República Dominicana hoy en día ese programa ya existe. Y hay gente usándolo. Claro. Y lo mismo con los proyectos de turismo. O sea, que yo entiendo esa parte, pero a veces también yo pienso que nos enfocamos en los nichos y en cómo incentivar esos nichos y darle herramientas al nicho, pero nos olvidamos de preservar la salud general de la economía para todo lo que no sea un nicho, ¿verdad? Bueno. Y en ese medio, pues, ¿cuál es la oportunidad que tú decías que tuve? Eso, invertir en ciertas compañías. En el sector privado. O sea, hay oportunidades para serte bien franco, en casi cada segmento en Puerto Rico. Pues mira lo que va a pasar. Tú tienes 100,000 millones de dólares entrando, más la economía tradicional. Así que tú vas a tener más dinero en la calle corriendo de personas que están dispuestas a utilizar ese exceso que van a estar generando para invertir. La construcción es un tiro al piso. O sea, eso o sea, todo el mundo sabe que hay una oportunidad enorme. La pregunta es cómo entras. Y es bien difícil entrar a ese mundo. Por eso. Pero hay muchas maneras de entrar. O sea, tú puedes comprar una ferretería. Tú puedes tratar de importar productos. Puedes tratar de ser subcontratado. Puedes tratar de proveerle servicios a ese nicho, ¿verdad? Es sabiendo que ese nicho particular va a tener la bonanza de su vida en los próximos 10 años y de qué manera te posicionas para poder ayudarlo, ¿verdad? Energía renovable. O sea, otro negocio que eso se cae. Un palo. O sea, se cae. O sea, se cae de la mata. Y entonces, ahí pues entonces es lo mismo. O sea, tienes muchos ángulos de cómo entrar. Entonces, ahí hay oportunidades bien interesantes para personas que quieran ser emprendedores, ver de qué manera pueden entrar, invertir en participaciones de personas que estén emprendiendo. Y ahí pues hay oportunidades para hacer riqueza aquí en Puerto Rico. Y no necesariamente tiene que ser mucho dinero tampoco. O sea, todo depende de cuáles son las ambiciones que tienes. Todos queremos tener mucho dinero, pero poco a poco, ¿verdad? O sea, no... Nadie se convierte, o sea, multimillonario de la noche a la mañana, a menos que sea un oráculo de Delfo. O sea, casi siempre para tú poder hacer dinero te tienes que fajar. O sea, yo para hacer mi dinero, oye, yo llevo trabajando 70, 80 horas a la semana, yo te diría ya casi 9, 10 años. Y ya tengo 37. Y no te voy a negar, o sea, a veces digo a la hora 70 de la semana, como que espérate, o sea, yo tengo 3 nenes ahora, tengo mi esposa, sí. O sea, pero el trabajo honra. Y en Puerto Rico hay oportunidad. Es cuestión de enrollarse las mangas y hacerlo. Y en este momento, Puerto Rico tiene una oportunidad no solamente para emprender para locales, sino que para personas de afuera, invertir en Puerto Rico como un safe haven. O sea, tú tienes el mundo un revolú y Puerto Rico, o sea, con ¿cómo se llama? El sistema legal americano, pues le da muchas protecciones que no tienen otros lugares, ¿verdad? Y pues definitivamente cuando estás mirando GDP growth rates bajitos en comparación a lo que va a pasar en Puerto Rico, pues es bien interesante. Así que hay construcciones renovables, salud. Tienes también hasta los mismos, lo que son proveerle servicios o proveerle productos a los supermercados. Hay mucha oportunidad en Puerto Rico. El problema es enfocarse en dónde entrar. Y creo que los dos, yo pondría 2 obstáculos. El primero sería, y este es más un issue social y cultural, creo que de alguna manera u otra y esto le toca al gobierno y le toca a entidades como Cámara de Comercio, etcétera. O sea, los puertorriqueños llevan cogiendo galletas a 2 manos por un buen rato, ¿verdad? Sí. Y entonces, como creo que el obstáculo es venderle y confirmarle, mejor dicho, a las personas en Puerto Rico de que, mira, que esté viniendo este dinero de afuera y esta gente de afuera no es para tu mal.
esto no es un episodio. ¿La ley 2022? No, en general. Creo que no, en general. Olvídate que la ley 2022 no existiera. Pero que esto no va a ser tu pedazo del bizcocho más pequeño. Y esa parte es importante porque, ¿verdad? No, por ejemplo, tú que hablas de la ley 2022, todos los artículos de periódicos están desplazando a X comunidad y tienen que ser gente humilde, pero los comentarios más tóxicos que yo he escuchado contra gente de ley 2022 o contra otros inversionistas de afuera son de la élite criolla. Que dice, espera, a mí me limpiaron mis acciones de banco, el valor de mis propiedades y mis bonos de Puerto Rico y yo me clavé y ahora van a llegar todos estos caballos a llevarse. Así que esa parte creo que hay que hacerlo. Y la segunda es ver en qué manera tú eliminas eso, ¿cómo se dice? Esas barreras a que si tú haces la inversión, pues el retorno no tenga que esperar mucho tiempo para llegarte a tu bolsillo. Porque eso sí, aunque aquí puede haber mucha oportunidad, tú necesitas un staying power mucho más alto que en cualquier otro sitio en los Estados Unidos. Y eso lo he visto haciendo negocios ya en 50 estados. Son muchos comentarios que me acabas de hacer de cantazo, ¿verdad? No son comentarios, son pronunciamientos absolutos eso, que no están sujetos a discusión alguna. Sí, Delfos. Pues, mira, cuando hablan de desplazamiento... No, pero no tienes que... Eso no es es más una cuestión de tranquilidad o de comfort de que este no es otro episodio más de clavarte al puertorriqueño. No, yo lo veo de otra manera completamente distinta. Yo creo que a muchos de nosotros se nos olvida en el 2006 habían 16 bancos. 17 bancos. Aquí creo que 16 o 18 bancos. Espera, ¿cómo fue? En el 2006 teníamos, vamos a ver, Popular, Santander, First Bank, Oriental, RG, Eurobank. Sí, por ahí. Sí. Scotia, Doral. Santander lo diste, ¿no? Sí, ya dije Santander. Ahí tengo 8 nada más. Habían 16. Ahora quedan 4. Bancos comerciales. Bancos comerciales. Y eso conlleva una reducción de liquidez enorme, ¿verdad? Explícate eso un poco más. Ok. Cuando hay una reducción de bancos en una economía, limitas la liquidez y el acceso a crédito y pues prácticamente eso causa de una manera u otra que los empresarios tengan que competir mucho más para conseguir ese capital. ¿Okay? So tienes 4 bancos y acuérdate que durante todo esto que pasó también hubieron muchos procesos que se llaman workouts. Uh-huh. Y durante esos workouts el empresario puertorriqueño estaba peleando por su vida o por su negocio. Uh-huh. Y ahí fue mi práctica financiera, fue en eso. Fue en workouts. Bueno, cuando yo empiezo a trabajar de abogado, uh-huh, era 2009. Wow. Así que yo estuve haciendo workouts para Popular o para Western Bank los 15 minutos que duró cuando yo empecé a trabajar. y para muchos de los fondos, los de CPG mayormente, que vinieron a Puerto Rico y que empezaron en ese mercado. Pues entonces, muchos puertorriqueños estaban perdiendo la camisa, entonces cogieron unas posturas bien fuertes con los bancos. Uh-huh. Y los bancos, pues, son entes regulatorios, tienen que seguir ciertos procesos. Pero ¿qué pasa? Eso también te limita. Dale 10 años más tarde, te quemaste con el Banco Popular, te quemaste con First Bank, te quemaste con Oriental. ¿Quién te queda? Y aparecen fondos que te presten al 12%. Pero 12 ahora es bueno. Sí, pero aquella época no. Y el punto es cuando esas cosas pasan y tienen menos liquidez, y entonces le agregamos el agravante de que mucha gente perdió la camisa con los bonos, uh-huh, y las acciones. Entonces tienes un país que está bien descapitalizado. Entonces, la otra parte, que es estos fondos de inversión de capital privado de Estados Unidos, pues cuando vienen a invertir en Puerto Rico son más they're more skeptical, o sea, son negocios más pequeños. O
son mucho de relaciones. Entonces, se le hace más difícil sentirse cómodo haciendo inversiones en Puerto Rico. Entonces, aunque haya habido un boom en el sector de capital privado en Estados Unidos, eso no se transfirió acá. A Puerto Rico. Entonces, en Puerto Rico, en capital privado, hay bien pocos grupos. O sea, tú tienes a lo mejor 2 o 3 fondos de capital privado en lo que son inversiones de capital y tienes como 4 en deuda. Eso es todo. Así que si tú tuviste una reducción, que si yo no me recuerdo, es más o menos de 70, 80 billones de dólares de 2006 hasta ahora, y lo que tenemos ahora de capital privado en Puerto Rico es 1.000 millones, o sea, $1 billón, hay una falta de liquidez enorme. Bueno, para ponerlo en perspectiva, si Disculpa. O sea, el impacto es, si tú cogieras las pensiones, las reduces a 0. No, es dramático. O sea, que entonces le agregas a eso toda la complejidad de la falta de capital de los negocios y la quiebra de Puerto Rico también, que en realidad el gobierno de Puerto Rico tiene una porción significativa de servicios que da, o sea, que contrata. Entonces son muchos factores al mismo tiempo que ha afectado a Puerto Rico, que tú tienes toda la razón. Incluso cuando yo hablo con muchos empresarios, todavía o sea, es como que ok, hay 100.000 millones, sí, estoy de acuerdo, pero en verdad hay 100.000 millones, no los van a quitar, o se van a ir, o sea, eso viene o no viene, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y lo entiendo, o sea, que te hayan dado, como tú dices, con 2 manos por tanto tiempo, o sea, causa estas preocupaciones. Lo que sí creo es que el puertorriqueño tiene que enfocarse en salir de la isla, aunque te salga mal. Tú dices en términos de buscar el negocio fuera. Claro. Sí. O sea, ahora mismo va a tener oportunidades a corto plazo bien interesantes a Puerto Rico para capitalizar. Capitaliza, próximos 5, 6, 7 años, y empieza a buscar cómo salir fuera del mercado de Puerto Rico. Así que eso en esencia es lo que estoy viendo más apremiante. Es que esa falta de liquidez, todos los sucesos que sucedieron, es como casi un PTSD, o sea, de económico, ¿verdad? De negocio. Que hay que convertir eso, tienes toda la razón. ¿Y cómo se hace? Yo creo que cuando empiecen a ver los resultados, todo el dinero entrando de los fondos federales, poco a poco ahí se va a ver ya esos resultados. Brincando un poco a tu rol en la Cámara de Comercio, ese tipo de discusión se tiene. O sea, eso yo nunca he estado en la Cámara de Comercio, no. Te invito. yo creo que tuve la oportunidad de hablar 2 veces en eventos de la Cámara de Comercio pero al día de hoy no entiendo muy bien lo que es la Cámara de Comercio, pero ese es el tipo de discusión que se tiene. O sea, en nuestro foro a veces no se entra en tanto detalle porque son foros más, o sea, son más, o sea, lo que tienes como 1 hora entre 4 o 5 personas para hablar. En los comités, sí. O sea, en los comités se sientan a hablar sobre los problemas que están pasando en la industria para crear política pública, para entonces abogar a favor de esa política pública. Ahí sí. Y entonces, la dicha que tenemos, o sea, durante este año, yo pude atraer muchas personas que son, o sea, líderes de industria a dirigir esos comités. Okay. Entonces, esos comités ahora están muy bien nutridos de unas capacidades intelectuales bien buenas para Puerto Rico, donde pues estamos, o sea, posicionando a la Cámara de Comercio como líder que ha sido, pero yo estoy tratando que sea pues el número 1. Eso estoy tratando de que pase, ¿verdad? Entonces, esas conversaciones se tienen aquí en Puerto Rico y son muchas de las que yo tengo en D.C., en Washington, donde yo me he enfocado dramáticamente este año. Si me han visto, particularmente en LinkedIn, que estoy bastante activo, estoy casi siempre montado en un avión. O sea, si te cuento la cantidad de dinero que me ha salido a mí estar viajando, y soy presidente de la Cámara, ¿sabes? Es ridículo, o sea. Pero, o sea, yo decidí que yo quería sacar un año de mi vida para ayudar a Puerto Rico y enfocarme en esto. Entonces, en D.C. ellos lo ven bastante claro. O sea, dicen, mira, tú tienes una oportunidad única. O sea, mira a ver de qué manera. Lo apalanca. Claro. Entonces, la disyuntiva que hay ahora mismo, estaba hablando de eso hoy con el cónsul de España, que estaba almorzando con él, es que a corto plazo tenemos unas oportunidades que no necesariamente son las mismas que Puerto Rico debería estar enfocándose a largo plazo.
Okay. Y entonces la pregunta es cómo uno enfoca ambos cañones para asegurarte que la economía siga corriendo. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, nosotros, por la ley Jones, por los costos energéticos, por un sinnúmero de otras cosas, ¿verdad? Pues a veces se nos hace más difícil competir a nivel internacional. El enfoque tiene que ser, en mi humilde opinión, de invertir en educación. Okay. Yo creo que la solución de Puerto Rico está directamente atada en mejorar el departamento de educación. Así, capital humano es lo que tú... Eso es todo. Porque si nosotros si nosotros no invertimos y le dejamos saber a las personas que, y esto no solamente lo sé decir en inglés, the great equalizer of men or women is education, y que esa es la manera que tú puedes tener un trampolín para salir, para mejorar de la situación donde está en ese momento. Hasta que eso no ocurra, vamos a seguir teniendo problemas dramáticos, porque nuestra competitividad como isla, que no tenemos recursos naturales, va a estar atado al desarrollo del capital humano, ¿verdad? Mira Japón, mira Singapur, ejemplo clásico, que ellos se enfocaron en Corea no sé lo suficiente para... no está en esa línea. Pero está en esa misma línea. Sí. Entonces, esos dos, si nosotros de una manera u otra hacemos cosas similares y nos enfocamos en tener el mejor sistema educativo en la escuela elemental, en la escuela superior, que ahí es donde está el issue. Entonces, tenemos, en mi humilde opinión, un fighting chance de ser, la joya del Caribe. Pero ese tiene que ser el enfoque. Entonces... Es interesante porque no dices que el enfoque debe ser que si leyes laborales, impuestos, cosas que sí, los héroes empresarios típicamente se enfocan, ¿verdad? Pero quizás por eso mismo que tú dices, estoy mirando a largo plazo. Claro. Short term tienes razón. O sea, nosotros estamos peleando a un nivel global con una mano atada atrás. Por los costos. Los costos, el sistema de salud, las injusticias que tenemos en Puerto Rico, costos energéticos altos, las leyes laborales son bien complejas en Puerto Rico. Así que son muchas cosas que se nos hace más difícil competir. Así que el empresario puertorriqueño, si algo es resiliente, se tiene que matar para estar vivo todavía. Tiene que darle duro. Esto no es fácil. Y entonces, si nosotros queremos poder competir a nivel internacional, educación, 1, 2 y 3. Enfocarse en no solamente la educación, sino que darse cuenta de la capacidad que tiene el puertorriqueño. Yo no me había dado cuenta, y te voy a hablar en mi carácter personal, que se lo hace lo más fácil, de que yo, con todos los estudios que he sido, era un outlier bastante dramático en mi industria. I never realized it. No me había percatado porque yo estoy... De verdad no estabas prestando atención, papá. Literal, yo estaba ahí, enfocado, cabeza abajo, trabajando como mula. Esto es lo que he hecho toda mi vida. Entonces... Porque para ¿verdad? Nota personal, yo te conozco a ti desde high school. Sí. Creo que estuvimos... Tú estuviste en Boston, ¿verdad? Sí, en Babson. Así que nos veíamos bastante en la universidad, etcétera. Era con unos traguitos en la mano. No eran nuestros mejores momentos. Long Live Rumor. Exacto. Y DJC. Pero tú siempre te has destacado, por lo menos en nuestro grupo de edad, tú siempre has parecido alguien que lo tiene well put together. En ese sentido. Pero no todo el mundo que estaba en tu industria estaba en la misma onda. ¿Estás de acuerdo? Yo, pero eso ya, we can get very deep into yo y todo eso. Yo perdí a mi padre cuando tenía 10 años. Believe me, that changes everything. Sí, porque te hizo madurar más rápido. No, y te da una seriedad a la vida, es corta. Te das cuenta, que si tú quieres lograr algo, en realidad tienes que darle duro. Te hace un hombrecito desde chiquito, ¿verdad? Entonces, te cambia la manera de pensar y cómo ver las cosas. Y nada, pero volviendo al tema de esto, yo no me había dado cuenta hasta que fui al programa de Stanford. Yo fui a un programa de Stanford que se llama Stanford Lead. Y en ese programa de Stanford, que es para latinos enfocados con negocios que
tienen oportunidad para poder scale. Ok. Yo estoy sentado y de buena primera me traen a uno de los instructores de Mergers and Acquisitions. Y yo, esto está interesante, pero a ver si aprendo otras cosas. Okay. O sea, el tipo acaba y yo digo, wow, esa clase la puedo dar yo. Es más, yo creo que yo sé de otras cosas que este hombre no dijo. Uh-huh. Efectivamente, hablé con ellos y acabé dando el curso de Business Valuation en Stanford. O sea, así que yo no había percatado que todo el trabajo que me había puesto en un nivel que yo I just hadn't realized it. O sea, no, porque estoy tan enfocado en mi día a día, en mi trabajo y las cosas. Entonces, eso estoy seguro que le pasa a casi todos los empresarios puertorriqueños. O sea, que están tan metidos. Bueno, te voy a decir, a mí me ha pasado eso como abogado. Como abogado corporativo, yo creo, y me da un poco de pena porque creo que la escuelita que yo cogí profesional no está disponible para tanta gente ya por todo lo que ha pasado. Pero en un momento yo me doy cuenta, espera, yo estoy en llamada, yo solo, y del otro lado del bufete High Hodian, yo no sé qué diablo de Nueva York, lo que sea, hay 7. Y me estoy yendo los palos. Estoy dando sí. Que estoy de acuerdo. En Puerto Rico hay una... Y nunca he podido identificar bien por qué, pero si le metes al trabajo, de momento puedes escalar en un nivel competitivo con los tanques de guerra de allá y ganas. Claro. Incluso, y lo ve yo, y a otro nivel profesional, yo lo veo mucho con... O sea, los celadores de Puerto Rico se los estuvieron llevando. Los maestros de Puerto Rico se los llevan. Los policías se los llevan. O sea, el profesional de Puerto Rico se los llevan. Codiciado. Es codiciado. Entonces, el ejemplo clásico, que yo hasta el día de hoy no sé cómo lo hizo, es el mesón. Sí. El mesón tiene todo en su contra. Gasto energético alto, un montón de gasto laboral, tiene ¿cómo se llama? Son standalones que tiene que invertir en la propiedad, no tiene créditos contributivos, no tiene decretos, ¿verdad? Y el hombre ha podido salir de Puerto Rico, crecer en Puerto Rico, salir de Puerto Rico y llevarlo a Estados Unidos. O sea, que es bien impresionante. Y competir con Subway, competir con esta... Sí, está es wow. O sea, entonces, nosotros, la manera que yo lo veo, y yo puedo estar equivocado, o sea, es la educación te va eliminando esas barreras artificiales que nos imponemos, ¿verdad? De considerar, espérate, este que viene de afuera a lo mejor sabe más que yo, tiene más capacidad. No, está en un mercado más grande y hizo más dinero, no significa que es mejor que tú. Uh-huh. ¿Okay? O sea, entonces, esa mentalidad de educarse, y educarse con propósito, o sea, de tu poder superarte de una manera u otra, ¿verdad? Enfocado en mí, obviamente, STEM o ese tipo. Yo creo que es el futuro de Puerto Rico. Y no se habla lo suficiente de eso. Yo creo que al final del día, si nosotros no resolvemos ese problema que tenemos hoy, vamos a seguir en la misma postura que estamos. Yo creo que la imagen que mejor subraya eso es como parte de cuando salimos de la quiebra ya y eso, a los maestros de la escuela pública le dieron un aumento sustancial, ¿verdad? Y desde todo, bien merecido, llevas 10 años, no te dan un aumento de nada, incluso pierde. Los héroes de Puerto Rico. Ajá, antes que llegue a héroe. Así que hay un argumento de negocio de por qué se merecía ese aumento, claro. Especialmente en comparación con lo que pagan en otros distritos de escuelas públicas en Estados Unidos y que te están tratando de llevar la gente. Pero en la discusión nadie preguntó ni dijo, oye, y by the way, podemos enfocarnos en que mejoren el desempeño en los exámenes estandarizados de los estudiantes. Te estoy pagando más, podemos quizás poner eso dentro de la lista. Cero discusión. Bueno, es que a veces no miran la educación como un negocio. O sea, si tú tienes un negocio y tienes con alguien que tiene una capacidad espectacular, pero no está dando sus metas, pon incentivo. Tú llegas y haces esto, tú subes, pues entonces todo el mundo tiene bono. O como el concepto de profit sharing, llámalo así. Pero si nosotros logramos estar en unas capacidades increíbles a nivel todo internacional,
pues va a ser por los maestros. Ahora, yo no sé cómo se usaría de una manera u otra ser legal. Obviamente ya te veo tu cara, que tu mente legal está pensando en mil cosas. Pero el punto es que los maestros tienen que recibir más ingresos. Yo hasta me iría tan lejos de decir todos estos créditos que se dan para los proyectos hoteleros, los proyectos de Research and Development, y un crédito para incentivar a maestros que vengan a Puerto Rico, o para los que están aquí. O sea, enfocarnos en que los maestros estén muy bien remunerados, que quieran matarse en su trabajo, que hay una competencia para ser maestro en Puerto Rico. Y entonces, mirar a ver de qué manera eso impulsa a que suba toda la capacidad intelectual de Puerto Rico. ¿Verdad? O sea, porque tú estudiaste en BU, yo estudié... BC. Digo, en BC, pero no lo confundas. Discúlpame. Yo estudié en Babson. Y parte de lo interesante cuando estás teniendo en universidad estás aprendiendo es el diálogo que pasa en el salón, ¿verdad? Ahora, cámbialo de universidad y ponlo a lo mejor en un gabinete de gobierno, una junta de directores de corporaciones. O sea, si tú subes esa capacidad de todo, pues vamos a tener en teoría mejores resultados. Así que por eso cuando me preguntan a mí qué es lo número 1, educación. ¿Cuáles son las tácticas a corto plazo para llevarnos a una posición donde podemos competir a nivel internacional? Sí, mejores leyes laborales, asegurarse que se invierte bien el capital que está entrando, que tengamos un marco jurídico y de impuestos que sea competitivo. O sea, que hay un sinnúmero de cosas que sí hay que enfocarse, pero a largo plazo lo que hay que hacer es invertir en el capital humano para que ellos puedan tener las mejores oportunidades de poder crecer. O sea, Cuando tú asumiste la gran parte del trabajo, es mi impresión, de ser presidente de la Cámara de Comercio, tú tienes que visitar mucho a políticos. Y para mí, cuando yo estuve en gobierno era bien cómico porque pues, yo notaba que la gente con quien yo me reunía de diferentes asociaciones, etcétera, pues no estaban acostumbrados a hablar con políticos y yo al día de hoy me considero, aunque nunca era electo, pero un jefe de gabinete es un político. Claro. Tú no habías bregado en este mundo antes, ¿verdad? No, yo nunca había tenido un contrato con gobierno. Sí, ¿cómo fue cuál fue hubo culture shock, hubo impresiones, se te aniquilaron ciertos prejuicios, se te causaron otros? ¿Cuál fue? Sin hablar de nadie en particular, ¿verdad? Pero de momento tienes que estar yendo a la legislatura, tienes que estar yendo a las diferentes agencias, tienes que hablar con la comisión de residentes, tienes que hablar con las agencias de Washington, o sea... Es que la política es bien complicada. Que un tipo con maestría en finanzas diga eso vale $1 millón. Es bien complicado, o sea, porque tienes tantos stakeholders todo el tiempo mirándote, dando tu opinión. ¿Cómo es que tú balanceas las cosas que te van a elegir con las cosas que son buenas para el pueblo, con las cosas que son buenas para el pueblo y para el desarrollo económico? Ese balance, o sea, yo me recuerdo sentarme con distintos políticos y verlos a ellos cómo procesaban las decisiones que estaban tomando. Decía, rayo. Sí, uno se da cuenta rápido que puede ser quien sea, pero tiene un algoritmo espectacular en la cabeza que lo mide todo. Oye, porque pues, estás pensando votos, estás pensando... Y esa es la parte que, te soy bien honesto, de la política que no me gusta. Es particularmente esa parte. Porque, o sea, sí tienes que responder, ¿verdad?, a las personas que te eligieron. Eso no hay duda. Pero tienes que enfocarte para lo mejor de Puerto Rico. Siempre. No necesariamente lo que es mejor para ti, ¿verdad?, como político. Entonces, o para tus constituyentes. Tus constituyentes. O sea, y pensar a largo plazo, no cada 4 años. ¿Verdad? Por ejemplo, esto de invertir en educación no necesariamente te va a ayudar a que seas reelecto, pero es lo que hace falta en Puerto Rico. Yo creo que sí. O sea, así que ese culture shock para mí, pues, sí fue dramático. Si es lo que quieres escuchar, si fue dramático, pues yo no vengo de esta industria. Y yo estoy acostumbrado en mi industria caracterizado de ser bien transparente y bien al punto.
Así que yo creo que yo causé bastante shock también. Y entonces decir cosas como, me equivoqué. O sea, yo no tengo ningún problema en decir eso. O sea, yo creo suficiente en mis capacidades para yo poder decirte, ¿sabes qué? Estoy mal. Ese cálculo está mal. Pero al otro lado uno siempre es así, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa dinámica para mí ha sido una bien distinto de lo que yo me esperaba. Lo que sí, al mismo tiempo, que digo que o sea, uno se tiene que quitar el sombrero con muchos de estos políticos, que la gente no habla de eso. Tú ir a recibir un sueldo igual o por debajo de lo que te va a hacer en el sector privado para entrar, para ayudar a Puerto Rico, para entonces que te estén dando galletas todos los días, ¿verdad? Tú tienes que ir a tu casa a ver a tu esposa después que ella leyó el artículo que salió, que tú eres un sinvergüenza y no sé qué y lo otro. O sea, es fuerte, ¿verdad? Y pues esas complejidades de ser político, tratar de ayudar al país, mientras estás tratando de asegurarte que los votantes no se desencanten contigo. Bueno, le voy a añadir un elemento más. Complicadísimo. Porque a veces la gente dice, ¿por qué no se enfocan en lo que está bien para Puerto Rico y ya? Es como si fuera tan fácil. El problema es que en un día van a llegar 5 o 6 personas a la oficina de X político, secretario de agencia, lo que sea. Todos le van a decir que lo que ellos están proponiendo o quieren es bueno para Puerto Rico. Y en muchos de los casos se contradicen totalmente. Eso es otro problema. Y de momento, y nadie es perito en todo. Y van a haber algunos materiales que ellos pueden decir, ok, este tiene razón, este no. Pero en la vasta mayoría, nadie es perito en más todo. De una o dos cosas. No, imposible. Y de momento tienes un chorro de gente que con la confianza de Moisés bajando de la montaña con la ley de Dios, gritándole puta y cabrón a todo el mundo, te dicen, esto es bueno para Puerto Rico. Y tú dices, ¿y qué diablo voy a hacer yo ahora? Tengo 5 tipos aquí, los 5 me dicen algo diferente sobre el mismo tema y todo es por el bien de Puerto Rico. Y ahí es que empieza a funcionar el algoritmo este que yo te digo. Cuando ellos tienen que empezar, es como una válvula de seguridad. Claro. Porque ante la acción ineficiente o la acción que puede causar un daño, vamos a bajar la velocidad de esto. A ver cómo las cosas empiezan a desenvolverse y entender mejor. Claro. Y es el problema, entonces, con reformas cuyo efecto positivo se puede ver quizás a más largo plazo, porque tú le tienes que pedir que toleren quizás, vamos a decir, 1, 2, 3, 4 años de pata por el fundillo, claro, antes que se ponga mejor. Y dice, ¿y si en el 5º año no se pone mejor? Yo me clavé un chorro de gente por nada. O sea, ese cálculo, esos tipos viven con él. Desde el más politiquero hasta el más sabio. De acuerdo. Y viven cagados de jorobar a alguien. Oye, ningún político que yo he conocido me ha dicho, tú sabes qué, Cameron, yo entré a este puesto para chavar a Puerto Rico. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo entra con unas intenciones que en realidad son, la gran mayoría son bien buenas, que quieren ayudar y quieren aportar. El problema también es, o sea, asegurarte que tengas buenos asesores. ¿Verdad? Y asesores que yo creo que ha sido parte de lo que yo he logrado, que es distanciar, ok, esto es bueno para mí, pero esto es bueno para Puerto Rico. ¿Okay? O para la agenda que estás adelantando. Entonces, tú puedes decir, espérate. O sea, esto me va a afectar a mi industria. Pero tú sabes que eso es lo que tiene que hacer Puerto Rico. Y eso es un problema que el sector privado no se ha alineado en las cosas para entonces darle más claridad al gobierno. Entonces, están muchas personas enfocadas de una manera u otra en lo que es bueno para su gremio, pero cuando se busca de tratar de trabajar en consenso, pues se hace todo más complicado. Así que eso yo me acuerdo que hubo una entrevista en El Nuevo Día también, que no me acuerdo ni qué diablo tema es. Y todos los entrevistados decían, no, pero hay que hacer esto. Y de momento tú decías, bueno, no sé, porque estamos en un plan de ajuste, no quiero cumplir con la deuda, eso sería horrible. Y yo te decía, oye, Cameron, bastante maduro de tu parte. Oye, y eso es porque esa es la desconfianza que algunos empresarios han generado en el público, de que
dicen cosas que todo el mundo dice, bueno, tremendo para ti, pero nos clava a todos nosotros. Yo me levanté ese día a coger galletas. ¿De verdad? Sí, llamándome de, mira, chas, ¿cómo tú vas a decir esto y lo otro? Y yo, al final del día, yo duermo tranquilo con mi conciencia. O sea, porque lo que yo no quiero es vamos a suponer que se logra sacar a la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Que se logra todos los requisitos que eso se tiene. Que nosotros volvamos a... Era sobre los cambios contributivos. No, yo sé exactamente lo que estás hablando. Cógelo suave. Y posiblemente era la decisión correcta. Pero yo, perito financiero, que entiendo esto muy bien, o sea, hold your horses. Tú si estás saliendo de una quiebra en un negocio y el próximo año te va bien, tú no le estás pagando bonos a todos tus empleados. Tú estás asegurando que tú tengas más capital en tu negocio para tú estar tranquilo, por si acaso pasa algo malo de nuevo, pues tú estés en una posición sólida. Entonces, ese era mi argumento. Decirle, mira, vamos a pensar en Puerto Rico en aquí a 10, 15 años. Definitivamente tenemos unos impuestos altísimos y hay que ir bajándolos. Pero si se va a ir bajando esos impuestos, que no sea que de buena a primera se nos va una farmacéutica, se nos va un empleador grande y nos hace un hueco en lo que son los ingresos del gobierno y estamos de nuevo en quiebra. Esa es mi preocupación. Ahora, de que no es la cosa política, sí, pues, definitivamente. Yo creo que con esto quizás podemos cerrar. Cuando asumiste la presidencia de la Cámara de Comercio y ahora que estás ya... Tú estás saliendo ahora, ¿cuándo es que...? Salimos en julio. En julio. ¿Quién te va a reemplazar? Ramón Pérez Blanco. Y eso es... No pueden haber doble término. Tiene que ser siempre un cambio. Sí. Pues... De cuando empezaste, lo que dijiste, esto es lo que me propongo. Ahora que estás saliendo y ya vas pronto a entregarlo. O sea, ¿cuáles eran las metas? ¿Las cumpliste? ¿Qué se te quedó en el tablero que te gustaría haber quizás movido mejor? Ave María. Mira, la realidad, en mi mente, lo número uno era posicionar a la Cámara de Comercio como el líder. Eso era mi meta. Industriales se pueden ir para el carajo. No, chico. O sea, yo quería asegurarme que la Cámara de Comercio, o sea, primero todo, vamos a echarnos 10 pies para atrás. Los tipos más jóvenes que le han dado la oportunidad de dirigir un gremio. Tienes 38. A mí me eligieron, 37, me eligieron cuando yo tenía 35. Entonces, yo estoy entrando y me doy cuenta que me están dando una oportunidad, no solamente a mí, sino a lo que yo represento, un joven empresario, o sea, que tiene hambre y quiere echar a Puerto Rico hacia adelante. Con eso bien en serio. Desde el año de presidente electo. Y yo estaba dándole, viajando. O sea, haciendo todo lo que podía para asegurarnos que era un problema que me di cuenta de que podamos mejorar nuestra credibilidad con nuestro socio de negocio número 1, que se llama el gobierno federal de los Estados Unidos. Yo he viajado 8 o 9 veces a D.C. enfocado en asegurarnos que nuestra credibilidad esté lo más alto que pudiera estar. Y eso, a su vez, nos ayuda a Puerto Rico y a la Cámara de Comercio a que ellos tengan un socio en Puerto Rico que le hable a calzón quitado. O sea, eso fue, para serte honesto, la prioridad número 1. Definitivamente se me quedaron varias cosas en el tintero. Esto pasa volando. Y entonces uno tiene que ver cómo maneja a personas de tu junta, cómo maneja a los comités cómo maneja al equipo gerencial, cómo alineas a todo el mundo, bregando con todos los egos que hay. Que son varios. Y monumentales. Especialmente gente de empresas que no están acostumbrados a escuchar no. Exactamente. Y en agregar a eso tu otro socio al otro lado, que son los políticos. ¿Verdad? Entonces tú estás bregando, o sea, con todo esto, cómo se maneja eso y se lleva. Y haciendo eso, pues definitivamente yo quería hacer más cosas de lo que en realidad era posible hacer. Okay.
Así que yo te diría que le he dado como el 70-80% de las cosas que he querido. Me hubiese encantado tener un segundo año, pero la realidad del caso es tan y tan intenso. O sea, yo trabajo como 70 a 80 horas a la semana y la cámara me ha cogido como 40. Sí. O sea, como 30 horas. O sea, que es un montón. Y la verdad ahora con mis 3 hijos y mi nena, mis 3 hijos y mi esposa, pues por lo menos me siento que di mi granito de arena, que he ayudado, que he aportado. No cumplí todo lo que quería, pero definitivamente dejo la cámara en mejor posición de la que me la dieron. Así que... ¿Y todo el mundo se siente igual? ¿Cómo es? Hay todo en la viña del Señor. O sea, ¿qué te puedo decir? No sé. Bueno, no sé. Eso es tremenda manera de cómo dejarlo. Bueno, Cameron, gracias mil. Gracias a ti. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, esto ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre les pido que se suscriban, que dejen reviews positivos 5 estrellas, que escriben reviews positivos en Apple iTunes del podcast, que se lo compartan a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, incluso a la gente que les caiga mal. Que si van a dejar algo negativo, se lo pueden reservar, porque son unos amargados, a nadie le importa cómo les va de mierda la vida. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.